Soy Tori, tengo 28 años. Desde que tengo memoria, mi padre me decía que era demasiado guapa para ser su hija. Dijo que mi cabello rubio y mis ojos azules eran prueba de la traición de mi madre. La acusó de hacer trampa. Me trató como prueba de un crimen que ella nunca cometió. Cuando exigió que me hiciera una prueba de ADN antes de llevarme al altar, finalmente accedí. Pero los resultados no solo demostraron que estaba equivocado sobre el asunto, probaron que yo no era su hija ni la de mi madre. Lo que descubrimos en el hospital donde nací hizo que mi padre cayera de rodillas frente a 60 familiares. Antes de sumergirnos, si disfrutas de historias sobre la verdad y los secretos familiares, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia realmente te resuena, deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde nos escuchas. Ahora, permítanme llevarlos 6 semanas atrás, a la noche en que mi padre emitió su ultimátum. Era una cena dominical en casa de mis padres en Fairfield, Connecticut. Una casa de estilo Tudor con 6 dormitorios que a mi padre le encantaba recordarnos que se había ganado con sus propias manos. El comedor brillaba con muebles de restauración y porcelana Wetwood que mi madre pulía cada semana, como si la perfección pudiera protegerla de alguna manera de sus acusaciones. Mi abuela, Eleanor, se sentó en el extremo opuesto de la mesa, con su cabello plateado recogido, observando a mi padre como un halcón observa a una serpiente. Mi hermano, Marcus, de 31 años, y el niño de oro, mantuvo los ojos fijos en su plato. Mi madre, Diane, apretó su servilleta de lino como un salvavidas, y luego Gerald Townsend carraspeó. «No asistiré a tu boda, Tori». Las palabras cayeron como una granada. El tenedor de mi madre chocó contra su plato. Gerald susurró, «Por favor, no esta noche». Pero ya estaba metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un documento doblado y lo deslizó por la mesa de roble hacia mí. «He estado pensando en esto durante mucho tiempo», dijo, con la voz firme, casi ensayada. «No llevaré a la hija de otro hombre por el pasillo. No hasta que resolvamos esto de una vez por todas». Miré el papel. Era un formulario de consentimiento para una prueba de paternidad de ADN de una clínica local. Su nombre ya está firmado al final. «Tienes 6 semanas», continuó Gerald. «Haz el examen. Hacer públicos los resultados a la familia. Si eres mío, estaré allí. Incluso me disculparé». Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Pero ambos sabemos lo que mostrará la prueba. La taza de té de mi abuela golpeó el platillo con un crujido agudo. Mi madre empezó a llorar, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Y me senté allí mirando fijamente el Rolex Submariner de mi padre, que brillaba bajo la araña, pensando, 28 años. Ha estado construyendo para este momento durante 28 años. No firmé el papel esa noche. Tampoco me fui furioso. Simplemente dije, «Gracias por el recordatorio. Gerald, lo recordaré». Y lo decía en serio. Debería explicar por qué esa cena no me sorprendió. A los 28 años, había aprendido que la crueldad de mi padre seguía un patrón, predecible como la marea, 2 veces más implacable. Tenía 7 años la primera vez que entendí que era diferente. Había pegado la oreja a la puerta del dormitorio de mis padres después de oír llorar a mi madre, y lo oí llamarla «Mira ese pelo rubio». Escupió. «¿De dónde salió?» «¿Diane?» «Ciertamente no de mí. A los 12 años, quería unirme al equipo de voleibol de la escuela. Gerald se negó a firmar el permiso. «No voy a invertir en el hijo de otra persona», me dijo, justo delante de Marcus, que recibió unos tacos de béisbol nuevos esa misma semana. A los 18 años, Marcus fue a la Universidad de Boston. Gerald pagó cada centavo, matrículas y alojamiento, planes de comidas, dinero para gastos. Cuando me aceptaron en la escuela de enfermería, me miró al otro lado de la misma mesa de comedor y dijo, «Tu verdadero padre puede pagar por ti». Así que pedí préstamos. Trabajé turnos dobles en un restaurante. Me gradué 6 años después con $60,000 en deudas y un título que obtuve sin su ayuda. Lo peor no fue del dinero ni las oportunidades perdidas. Fue ver lo que sus acusaciones le hicieron a mi madre. Cada discusión que tenían, cada desacuerdo sobre cualquier cosa. Facturas, vacaciones, la carrera de Marcus. De alguna manera volvía a mí. Yo era su arma, su prueba, su recordatorio constante de su supuesta traición. La noche antes de irme a la universidad, mi abuela Eleanor me apartó. «Guarda cada documento del hospital donde naciste», dijo, con su agarre firme en mi muñeca. «Tu certificado de nacimiento, cualquier papeleo. Tengo la sensación de que podríamos necesitarlos algún día». No entendí entonces, pero guardé los papeles. Y 18 años después, finalmente aprendería por qué me lo dijo.
Esa noche, conduje de vuelta a mi apartamento en Hartford, un pequeño apartamento de una habitación que había amueblado con piezas de segunda mano y pura terquedad. Nathan estaba esperando en el sofá, con su portátil abierto en planos de planta para un cliente. Una copa de vino servida para cada uno de nosotros. Supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué hizo esta vez? Le conté sobre el formulario de ADN, el ultimátum, el plazo de 6 semanas. La mandíbula de Nathan se tensaba con cada palabra. Tal vez deberías hacerlo, dijo finalmente. Haz el examen. Demuéstrale de una vez por todas que está equivocado. Cállalo para siempre. Dejé mi copa de vino. Un hallazgo barato, nada parecido al cristal de Waterford del que bebía mi padre. Y miré el modesto diamante en mi dedo. Nathan había diseñado el anillo él mismo, basándose en un boceto que dibujé hace años en un diario. Ya no se trata de demostrarle que está equivocado, dije. Se trata de liberar a mi madre. Nathan se quedó callado. Él sabía la historia que estaba a punto de contar. Hace 5 años, recibí una llamada de mi abuela a las 2 de la mañana. Había encontrado a mi madre en el baño con un frasco vacío de pastillas para dormir. Los paramédicos llegaron a tiempo, pero por muy poco. Desde entonces, Diane había estado tomando antidepresivos, viendo a un terapeuta 2 veces por semana, reconstruyéndose pieza por pieza. Gerald nunca se disculpó, nunca siquiera reconoció lo que sus 23 años de acusaciones le habían hecho a ella. Él solo seguía insistiendo en que tenía razón. Mi madre le dio a ese hombre 35 años de lealtad. Le prometí a Nathan total fidelidad, y él le pagó llamándola mentirosa durante 28 años. Tomé mi teléfono y busqué un laboratorio de genética local. Lo investigué hace meses. GunTrust, certificado de forma independiente y, lo más importante, no conectado con Gerald. Haré el examen, pero lo haré a mi manera. 2 semanas después, Gerald cumplió 60 años. La fiesta se celebró en el Fairfield Country Club. 18 hoyos de césped cuidado con vistas al Long Island Sound. Un comedor privado con ventanas de suelo a techo y 30 parientes reunidos para celebrar al hombre que había convertido la vida de mi madre en una prisión. Llevé un vestido negro sencillo. Nathan me apretó la mano al entrar, susurrando, 2 horas. Podemos sobrevivir 2 horas. No pudimos. A mitad de la cena, después de 3 copas de Chateau Margaux, Gerald se levantó para dar un discurso. Agradeció a todos por venir. Elogió a Marcus por su brillante carrera en finanzas. Levantó una copa a mi madre por su paciencia. Entonces sus ojos me encontraron. Veo que mi hija está aquí esta noche, dijo. Y la palabra hija goteaba comillas. Unos pocos parientes se rieron incómodamente. Espero que haya estado pensando en nuestra conversación, en demostrar de dónde viene realmente. La habitación se quedó en silencio. Papá, dijo Marcus, levantándose a medias de su silla. Quizás este no sea el momento. Gerald lo despidió con un gesto. No, este es exactamente el momento. La familia debería ser honesta entre sí. Me sonrió. Esa fría sonrisa reptiliana lo había visto 1000 veces. ¿Sabes cómo le llaman a un pájaro que pone sus huevos en el nido de otro pájaro? Un cuco. El huevo del cuco se ve hermoso, ¿no? Pero no encaja. Nunca lo hizo. En algún lugar detrás de mí, una tía jadeó. Un primo se rió entre dientes. Mi madre miró fijamente su regazo, con lágrimas goteando sobre su pulsera Cartier. Un regalo de culpa. Gerald se lo había dado después de una de sus peores peleas. Tomé mi tenedor, lo volví a dejar y me puse de pie. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. Gracias por el recordatorio, Gerald, dije, con la voz firme. Me acordaré de esto. Entonces me volví hacia mi madre. Mamá, ¿te gustaría salir a tomar un poco de aire? Me tomó de la mano y juntos salimos de esa habitación, pasando por los susurros, por las escaleras, por el hombre que había pasado 28 años tratando de destruirnos a ambos. Pero no había terminado, ni siquiera cerca. Mi abuela nos alcanzó en el estacionamiento, con los tacones haciendo clic contra el asfalto como disparos. Tori, espera, me di la vuelta. Jenard Whitmore tenía 78 años, con una postura regia y unos ojos que no se perdían nada. Nunca le había gustado Gerald. Ese hombre se cree el regalo de Dios para la ingeniería. Se lo había dicho a mi madre antes de la boda, pero es solo un hombre pequeño con un gran ego. Ahora, me miró con algo que nunca había visto en su rostro antes. Urgencia. Hay algo que necesito decirte, dijo, echando un vistazo hacia atrás para asegurarse de que Gerald no la había seguido. Algo que debería haberte dicho hace años. Nos llevó a un banco con vistas al campo de golf. El sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, y la voz de mi abuela bajó a apenas un susurro.
La noche que naciste, dijo, algo extraño sucedió en el Hospital St. Mary's. Sentí que mi madre se ponía rígida a mi lado. Cuando la enfermera te sacó para mostrarme que tu abuelo seguía vivo, entonces estábamos ambos allí. Parecía aterrorizada. Le temblaban las manos. Te entregó a Diane demasiado rápido y luego prácticamente salió corriendo de la habitación. «Mamá», dijo Diane, con la voz quebrada. «Nunca me dijiste esto». Intenté investigar. Llamé al hospital. Hice preguntas. Me dieron largas. Me dijeron que todo era normal. Todos los registros sellados por privacidad. Eleanor metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel amarillento. «Pero hice una copia de tu certificado de nacimiento antes de que cerraran todo». Miré el documento. Hora de nacimiento. 11:47 de la tarde. Di a luz a las 11:58. Mi madre dijo lentamente. Recuerdo haber mirado el reloj. Lo recuerdo porque el médico hizo un chiste sobre casi ser un bebé de año bisiesto. 11 minutos. Algo había sucedido en esos 11 minutos. Hay un nombre, dijo mi abuela. La enfermera jefe esa noche. Margaret Sullivan. Se jubiló hace 10 años. Tengo su dirección. A la mañana siguiente, entré en la oficina de Gene Trust en Hartford con 3 muestras de ADN. El mío fue fácil, un hisopo de mejilla sellado en un tubo estéril. Mi madre era voluntaria. Me lo había dado la noche anterior con lágrimas en los ojos y manos firmes. Sea lo que sea que esto muestre, había dicho, «Eres mi hija. Nada cambia eso. El de mi padre fue robado. Unos pocos mechones de pelo arrancados del cepillo que guardaba en el baño de invitados, la que había usado cada día de Acción de Gracias y Navidad durante años, fingiendo que no notaba la forma en que se estremecía cuando pasaba por su lado para alcanzar el jabón. La técnica de Gene Trust, una mujer tranquila llamada doctora. Reyes, explicó el proceso. Resultados en 3 semanas, legalmente admisibles si es necesario. Confidencialidad total. Pagué extra por el procesamiento acelerado. Mi abuela insistió en cubrir el costo. Esa tarde, intenté llamar a Margaret Sullivan. El teléfono sonó 6 veces antes de que alguien contestara. La voz de una mujer, más mayor, temblaba ligeramente. «Hola, señora Sullivan. Mi nombre es Tori Townsend. Nací en el Hospital St. Mary el 15 de marzo de 1997. Creo que usted era la enfermera jefe esa noche, y no puedo ayudarle». Las palabras salieron rápidas, aterrorizadas. «Señora Sullivan, por favor, solo necesito preguntar. No sé de qué estás hablando. Por favor, no me contactes de nuevo. Haga clic». Me quedé mirando mi teléfono por un largo momento. Nathan levantó la vista de su mesa de dibujo. «¿Qué pasó?» Me colgó. Dejé el teléfono lentamente, pero no antes de que ella entrara en pánico. Ella sabe algo. Nathan, definitivamente sabe algo. Una mujer inocente se habría confundido. Margaret Sullivan estaba aterrorizada. Cualquiera que fuera lo que pasó esa noche de 1997, ella lo había estado cargando durante 28 años. Y ahora, yo también lo haría. 3 días después. Llegó el correo electrónico. No a mí directamente. Gerald no era tan sutil. Lo envió a toda nuestra familia extendida. Tías, tíos, primos, primos segundos. Gente que no había visto desde la infancia. 47 destinatarios. Mi madre, mi abuela y yo fuimos puestas en copia oculta. El asunto decía, con respecto a la boda de Tori, lo leí en mi coche, aparcado fuera del hospital donde trabajaba, con las manos temblando contra el volante. Querida familia, como muchos de ustedes saben, he llevado una carga durante 28 años. He soportado la duda sobre la verdadera paternidad de mi hija y he visto a mi esposa negarse a admitir la verdad. Le he pedido a Tori que se haga una prueba de ADN y comparta los resultados con nuestra familia antes de su boda. Hasta ahora se ha negado, lo cual creo que habla por sí solo. Sí, hasta que este asunto se resuelva públicamente, no asistiré a la ceremonia. Espero que todos entiendan mi posición. Adjunta como fotografía familiar del bautizo de Tori. Te invito a mirar de cerca y sacar tus propias conclusiones. Saludos, Gerald Townsend. El adjunto era una foto que recordaba de la repisa de mi abuela. Yo a los 3 meses, acunado en los brazos de mi madre, pelo rubio, ojos azules, piel pálida, rodeado de Gerald, Marcus y una docena de parientes morenos. Gerald había rodeado mi cara con un círculo rojo y añadido un pie de foto. Encuentra la diferencia. En cuestión de horas, las respuestas comenzaron a llegar en masa. Algunos defendieron a mi madre. La mayoría solo hacían preguntas. Con cuidado, indagando, curiosos por el drama, Marcus me llamó esa noche. «Solo haz lo que papá quiere», dijo, con la voz tensa por la frustración.
Estás empeorando esto. Estás arruinando su reputación. Me reí. De hecho, me reí de eso. ¿Su reputación? Repetí. ¿Eso es lo que te preocupa? Colgó sin responder. 3 semanas después de enviar las muestras, el correo electrónico de GunTrust llegó a las 9:47 de la noche. Un martes. Nathan estaba viajando por trabajo. Una consulta de proyecto en Boston que no se podía reprogramar. Estaba solo en nuestro apartamento, con una ensalada a medio comer en la mesa de café y mi portátil abierto en un servicio de streaming. En realidad no estaba mirando. El asunto era clínico. Los resultados de tu análisis de ADN. Documento seguro. Introduje mi contraseña. Verifiqué mi identidad. Abrí el PDF y luego lo leí 3 veces porque las 2 primeras veces las palabras no tenían sentido. El sujeto A, Tori Townsend, muestra un 0% de coincidencia genética con el sujeto B, Gerald Townsend. Me lo esperaba. Me había preparado para eso. Incluso me preparé para la confirmación de que Gerald tenía razón en una cosa, incluso si estaba equivocado en todo lo demás. Pero entonces llegó la segunda línea. El sujeto A, Tori Townsend, muestra un 0% de coincidencia genética con el sujeto C. Diane Townsend, dejé de respirar. 0%. No soy hija de mi padre. No soy hija de mi madre. Llamé a la línea de atención fuera de horario de GeneTrust, con la voz quebrada mientras exigía hablar con alguien, con cualquiera que pudiera explicar esto. Un técnico me explicó los resultados. Sin contaminación, sin errores, sin posibilidad de equivocación. Las muestras eran claras. La ciencia fue concluyente. No estaba relacionado con ninguno de mis padres, lo que significaba que mi madre nunca había sido infiel. Gerald había estado equivocado sobre eso durante 28 años. Pero también significaba algo más, algo imposible. Si Diane Townsend no tuvo una aventura, si hubiera sido fiel como siempre afirmó. Entonces, ¿cómo no era yo su hija biológica? Me senté en el suelo de mi cocina con la espalda contra el armario, el teléfono en el regazo, mirando al techo. Durante 28 años, mi padre llamó a mi madre infiel. Durante 28 años, se equivocó sobre el asunto. Pero tenía razón en una cosa, no era su hija. La pregunta era, ¿de quién era yo hija? Conduje a casa de mis padres a la mañana siguiente, calculando mi llegada para las 10 a... No, lo suficientemente tarde como para que Gerald estuviera en su partido de golf, lo suficientemente temprano como para que mi madre todavía estuviera en su bata, bebiendo Earl Grey en el solarium. Ella levantó la vista cuando entré, y su rostro se arrugó inmediatamente con preocupación. «Tori, ¿qué pasa?» Me senté frente a ella y le entregué mi teléfono con el informe de confianza genética en la pantalla. La vi leerlo. Vi cómo se le iba el color de la cara. La miré mover los labios en silencio mientras leía los números una y otra vez. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban desorbitados. «Esto está mal», susurró. «Esto tiene que estar mal». Llamé al laboratorio. Revisé todo 3 veces. «No hay error, mamá. Pero te di a luz». Su voz se elevó, agrietándose en los bordes. «Estuve de parto durante 14 horas. Sentí que salías de mi cuerpo. Te vi, Tori. Eras rojo y gritabas y eras mío. Tomé sus manos en las mías. Estaban helados. Te creo», dije, lo que significa que solo hay una explicación. Algo pasó en el hospital. Alguien nos cambió. El silencio se extendía entre nosotros como un alambre a punto de romperse. «La hora», dijo mi madre de repente. El certificado de nacimiento dice 11:47, pero recuerdo que estaba mirando el reloj porque las contracciones eran muy fuertes. Naciste a las 11:58. Siempre me pregunté sobre esa discrepancia. 11 minutos. 11 minutos. Eso cambió 2 familias para siempre. «Mamá», dije con cuidado, «si no soy tu hija biológica, eso significa que tu verdadera hija está por ahí en algún lugar. 28 años, viviendo la vida de otra persona». Mi madre empezó a llorar. No las lágrimas silenciosas Gerald siempre provocaba, pero soltaba sollozos profundos y temblorosos que parecían venir de algún lugar primario. «Tenemos que encontrarla», logró decir. «Tenemos que encontrarlos a ambos. Necesito hacer una pausa aquí por un momento. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido como si no encajaras en tu propia familia, como si de alguna manera estuvieras mal solo por existir, te veo. Esta historia no ha terminado. La verdad está a punto de complicarse mucho más. Si te interesa saber qué pasó en ese hospital, dale al botón de suscribirte. Deja un comentario contándome tus teorías. Ahora, déjame contarte sobre la enfermera que finalmente rompió su silencio. Gerald se enteró de la prueba de ADN antes de que yo pudiera prepararme. Marcus, siempre el hijo obediente.
Había visto el correo electrónico de confirmación de GunTrust en el teléfono de mi madre mientras la visitaba para almorzar. En menos de una hora, mi teléfono estaba sonando, así que la voz de Gerald era triunfante, incluso antes de que yo dijera, «Hola». ¿Qué decía? ¿Tenía razón? No respondí. No pude entender cómo explicar que tenía razón y estaba equivocado al mismo tiempo. Mi silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo sabía. Él se rió. De hecho, me reí. Un sonido de pura reivindicación. 28 años. Tori, 28 años llevo diciéndoselo a todo el mundo. Y nadie me creyó. Pero tenía razón. Tenía razón todo el tiempo. Gerald, ¿lo sabe tu madre? Por supuesto que lo sabe. Probablemente esté llorando ahora mismo, tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto. Podía oírlo caminar de un lado a otro, con su emoción apenas contenida. Voy a enviar otro correo electrónico a todos, esta vez con pruebas. No entiendes. Entiendo perfectamente. No eres mi hija. Tu madre me mintió durante casi 3 décadas, y ahora todos sabrán exactamente qué tipo de mujer Diane Townsend realmente lo es. Colgó antes de que pudiera explicarle que Diane no había mentido, que siempre había dicho la verdad, que la verdadera historia era algo que ninguno de nosotros había imaginado jamás. En menos de una hora, Gerald llamó a mi madre y le dijo que hiciera las maletas. «Quiero que te vayas de mi casa a finales de mes», dijo. «Estoy harto de tus mentiras». Mi abuela condujo de inmediato para quedarse con ella. Cuando llegué esa noche, los encontré a ambos en la sala de estar. Mi madre se acurrucó en el sofá como un animal herido. Mi abuela haciendo guardia como un centinela de cabellos plateados. «Él cree que es uno», dije en voz baja. Mi abuela me miró con esos ojos agudos y conocedores. Entonces, mostremos el resto de la historia. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Consideré cancelar la boda, no por Gerald, sino porque no soportaba la idea de que la reivindicación de mi madre se viera eclipsada por tul blanco y brindis con champán. Nathan se negó. «¿Nos vamos a casar?», dijo, sosteniendo mi rostro entre sus manos. «Punto. Los problemas de tu padre no son nuestros problemas. No vamos a posponer nuestra vida por su berrinche». Pero no podía avanzar sin la verdad, y la verdad estaba encerrada en la memoria de Margaret Sullivan. La llamé una y otra vez. 5 veces en 3 días. Cada llamada va directamente al buzón de voz. En el 6º intento, dejé un mensaje diferente. «Señora Sullivan, mi nombre es Tori Townsend. Sé que recuerdas ese nombre. Tengo pruebas de ADN certificadas y legalmente admisibles, que demuestran que un bebé fue preintercambiado en el Hospital St. Mary el 15 de marzo de 1997. No busco culparte. No busco demandar a nadie. Solo necesito saber quién soy». Hice una pausa, controlando mi respiración. «Si no me devuelves la llamada, mi próxima llamada será a un abogado. Citaré los registros del hospital. Presentaré una investigación formal. Y lo que hayas estado ocultando durante 28 años saldrá a la luz de la peor manera posible». Esperé 1 hora, 2. A las 4:17 de la tarde, a mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Jueves, 2 de la tarde, Riverside Diner, Bridgeport. Ven solo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Entonces le respondí por mensaje de texto. Estaré allí, cualquiera que fuera lo que Margaret Sullivan había estado cargando durante 28 años. Finalmente estaba lista para dejarlo ir. La pregunta era si estaba listo para escucharlo. Riverside Diner era el tipo de lugar. El tiempo lo olvidó. Cabinas de vinilo remendadas con cinta adhesiva. Una rocola que solo tocaba canciones antiguas y café que probablemente se había estado preparando desde la administración Reagan. Margaret Sullivan se sentó en la cabina de la esquina, de espaldas a la pared. Tenía 72 años. Era más pequeña de lo que había imaginado, con el pelo plateado recogido en un moño apretado y manos que temblaban contra su taza de café. Ella levantó la vista cuando me deslicé en el asiento frente a ella. «Te pareces mucho a ella», dijo en voz baja. «Linda, tu madre biológica. Mismo pelo, mismos ojos». Sentí que mi corazón se detenía. «¿Sabes quién es mi madre biológica?». Margaret cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, estaban mojados. «Llevo esto cargando durante 28 años», dijo. «Cada día, preguntándome si hice lo correcto al quedarme callado. Preguntándome si debería haber hablado cuando sucedió». Metió la mano en su bolso y sacó un diario de cuero desgastado. Sus páginas amarillaron con el tiempo. «Este es mi registro de turno del 15 de marzo de 1997. La noche que naciste». Lo abrió en una página marcada y lo deslizó por la mesa.
Leí su apretada letra, con la sangre helándoseme con cada línea. 11:47 de la tarde. Primera niña, nacida de Diane Townsend, sano. 7 libras 2 onzas. 11:58 de la tarde. Segunda niña, nacida de Linda Morrison. Saludable 6B4 o 12:32 de la mañana. Enfermera en prácticas de incidentes. Carla Rees confundió a los bebés después de bañarlos. Error detectado a las 2:15 a.m. Ambas familias ya habían forjado lazos. 2:45 a.m. Reunión con el administrador del hospital. Decisión tomada para corregir registros, no familias. Menos traumático para todos. Se requiere un acuerdo de confidencialidad para todo el personal presente. Miré a Margaret, con las manos temblorosas. Lo sabían, susurré, lo supieron esa noche, y lo encubrieron. El administrador dijo que te causaría más daño volver a cambiarte. Ambas madres ya habían sostenido a sus bebés, los habían alimentado, les habían puesto nombre. La voz de Margaret se quebró. Tenía 24 años. Amenazaron mi licencia, mi pensión. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Tenía 2 hijos propios que alimentar. ¿Quién era el otro bebé?, pregunté. ¿El que se fue a casa con Linda Morrison? Margaret sacó otra hoja de papel, una impresión de un perfil de redes sociales. Una mujer de mi edad. Pelo castaño, ojos marrones, una sonrisa que era exactamente igual a la de Marcus. Su nombre es Rachel Morrison. Tiene 28 años. Ella vive en Springfield, Massachusetts. Me miró con ojos llenos de décadas de culpa. Y es la hija biológica de tu madre. Esa noche, me senté en mi apartamento con mi portátil abierto en el perfil de LinkedIn de Rachel Morrison, maestra de primaria en las escuelas públicas de Springfield, graduada de la Universidad de Massachusetts Amherst, voluntaria en el refugio de animales local. Su foto de perfil mostraba a una mujer con cabello castaño rojizo y ojos marrones cálidos de pie frente a un aula decorada con coloridas letras del alfabeto. Se parecía exactamente a cómo podría haber sido mi hermano Marcus si hubiera nacido mujer. Compuse el mensaje 17 veces antes de finalmente enviarlo. Hola, Rachel. Esto va a sonar completamente loco, y me disculpo de antemano. Mi nombre es Tori Townsend. Nací en el Hospital St. Mary's en Bridgeport, Connecticut, el 15 de marzo de 1997, la misma noche y lugar que tú. Recientemente me hice una prueba de ADN que mostró que no estoy biológicamente relacionado con ninguno de mis padres. Desde entonces he hablado con una enfermera que trabajaba esa noche y me confirmó que 2 bebés fueron intercambiados accidentalmente. Creo que eres la hija biológica de Diane y Gerald Townsend. Y creo que soy la hija biológica de Linda Morrison. Tengo documentación. Tengo una declaración de testigo. No te estoy pidiendo nada. Solo pensé que merecías saber la verdad. Si estás dispuesto a hablar, por favor llámame. Incluí mi número de teléfono y cerré la computadora portátil antes de que pudiera dudar de mí mismo. Pasaron 24 horas. Revisaba mi teléfono cada 10 minutos como un adolescente esperando un mensaje de vuelta de su enamorado. Luego, a las 9:38 de la noche siguiente, sonó mi teléfono. ¿Es esta Tori? La voz al otro lado era temblorosa, incierta, pero algo en ella me resultaba familiar. Rachel, una larga pausa, una respiración entrecortada. Toda mi vida, la gente me ha dicho que no me parezco a mis padres. Mi papá legal. Solía bromear diciendo que tal vez el hospital cometió un error. Todos nos reímos de eso. Soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Supongo que al final no era una broma. Hablamos durante 3 horas esa noche. Al final, ambos acordamos hacernos otra prueba de ADN. Esta compara a Rachel con Gerald y Diane. Los resultados estarían listos en 10 días, justo a tiempo para mi fiesta de compromiso. Durante la próxima semana, construí mi caso como un fiscal preparándose para el juicio. Primero, los documentos. Tenía mi informe original de Gun Trust, que mostraba un 0% de coincidencia tanto con Gerald como con Diane. Tenía el registro de turnos escrito a mano de Margaret Sullivan de 1997, que finalmente había accedido a que fotografiara. Tenía una declaración notariada de Margaret firmada ante un testigo en la oficina de su abogado. Su propia decisión, dijo, de finalmente limpiar su conciencia. El hospital me amenazó durante 28 años. Me dijo cuando recogí el documento, tengo 72 años ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Despedirme de mi jubilación? Segundo, el ADN. Rachel había enviado sus muestras a Gun Trust, utilizando el mismo proceso acelerado que yo. Sus resultados comparados con los de Gerald y Diane llegarían 2 días antes de la fiesta de compromiso.
Tercero, los testigos. Mi abuela Eleanor estaría allí, por supuesto. Había estado esperando 28 años para este momento. Margaret Sullivan aceptó asistir, sentándose tranquilamente en un rincón hasta que fuera necesaria. Y Rachel, mi hermana biológica en espíritu, si no en genética, estaría esperando en la habitación de al lado. ¿Estás seguro de esto?, Nathan preguntó mientras revisábamos el plan juntos, confrontándolo públicamente. No hay vuelta atrás. Pensé en mi madre, en el frasco de pastillas para dormir, en 28 años de ser llamado mentiroso, tramposo. Quería un ajuste de cuentas público. Dije, envió ese correo electrónico a 47 personas. Me llamó un huevo de cuco delante de toda la familia. Enderecé la pila de documentos en mi escritorio. Ahora no va a poder escabullirse en privado. Todos los que le creyeron necesitan ver la verdad. Nathan asintió lentamente. Entonces, démosles un espectáculo que nunca olvidarán. 3 días antes de la fiesta de compromiso, llegaron los resultados de ADN de Rachel. El sujeto A, Rachel Morrison, muestra una coincidencia genética del 99,97% con el sujeto B, Gerald Townsend. El sujeto A, Rachel Morrison, muestra una coincidencia genética del 99,98% con el sujeto C, Diane Townsend. Leí los números 3 veces, con lágrimas corriendo por mi rostro. Entonces llamé a Rachel. ¿Puedes reunirte conmigo mañana en persona? Elegimos un Starbucks a medio camino entre Hartford y Springfield, un terreno neutral para 2 mujeres cuyas vidas enteras acababan de ser reescritas por la ciencia. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de esquina con 2 lates sin tocar. Cuando me vio, se levantó tan rápido que casi volcó la silla. Por un largo momento, solo nos quedamos mirándonos. Tenía el pelo castaño, ojos marrones, una mandíbula fuerte que había visto en Marcus 1000 veces, un sutil hoyuelo en la mejilla izquierda, el mismo que tenía Gerald, y yo tenía cabello rubio, ojos azules, una nariz respingona y piel clara que coincidía con las fotos que Margaret me había mostrado de Linda Morrison. Éramos extraños que debíamos haber sido hermanas que fueron criadas por las familias equivocadas. «¿Esto es tan raro?», susurró Rachel. Entonces se rió, y me reí, y de repente nos estábamos abrazando en medio de un Starbucks, llorando en los hombros del otro mientras los baristas fingían no darse cuenta. «Quiero conocerlos», dijo Rachel cuando finalmente nos separamos. «Diane y Gerald, mis padres biológicos. Lo harás. Prometí. En 3 días». No le dije que uno de esos padres estaría de rodillas cuando ella entrara en la habitación. La fiesta de compromiso se celebró en Whitmore Estate, la casa familiar de mi abuela, una mansión georgiana con jardines de rosas y luces de hadas colgadas entre robles centenarios. Insistió en ser la anfitriona para darte una celebración adecuada en un lugar donde el ego de Gerald no pueda llegar. 60 invitados llegaron esa noche con atuendo de cóctel. Tías y tíos, primos, familia, amigos y cada una de las personas que habían recibido el correo electrónico acusatorio de Gerald. Llevaba un vestido de Reformation azul marino y me comportaba como una mujer que ya había ganado. Nathan se mantuvo cerca, con la mano en la parte baja de mi espalda, firme como siempre. Mi madre llegó con mi abuela, con los ojos aún rojos por días de llanto, pero con la postura más erguida que le había visto en años. Algo había cambiado en ella desde que supimos la verdad, una carga que se levantó incluso antes de la reivindicación pública. Y entonces llegó Gerald. Llegó tarde, por supuesto, a la moda, como él lo llamaría, dejando que la multitud se reuniera, dejando que la anticipación creciera. Llevaba un traje de Tom Ford, su Rolex captando la luz de la araña, con una sonrisa burlona en las comisuras de la boca. Pensó que esta era su vuelta de la victoria. No tenía ni idea. Lo vi recorrer la sala, estrechando manos, aceptando felicitaciones de parientes que creían su versión de los hechos. Una situación tan difícil. Escuché a una tía murmurarle: «Has sido tan paciente». Marcus se paró a su lado, incómodo pero obediente, el soldado leal que siempre había sido. En la esquina de la habitación, Margaret Sullivan se sentaba tranquilamente con un vaso de agua, con las manos aún temblorosas después de todos estos años, y en la habitación de al lado, a través de una puerta que conectaba con el salón principal, Rachel Morrison esperaba su señal. Revisé mi teléfono. Nathan asintió. Era hora. A mitad de la hora del cóctel, Gerald pidió un micrófono. La habitación se silenció cuando subió a la pequeña plataforma elevada que mi abuela había preparado para los brindis. Aclaró su garganta, se ajustó la chaqueta y sonrió a la multitud como un rey dirigiéndose a sus súbditos. «Primero, me gustaría felicitar a Nathan», comenzó. «Eres un hombre valiente al casarte con esta complicada familia.
Unos pocos risitas nerviosas recorrieron la multitud, pero creo que todos sabemos por qué estoy realmente aquí arriba. La mirada de Gerald me encontró entre la multitud y algo frío parpadeó en sus ojos. Ha habido mucha conversación últimamente, mucha especulación. Le pedí a Tori que se hiciera una prueba de ADN, y sé que lo hizo. Lo que no sé es por qué ha estado ocultando los resultados. La habitación quedó completamente en silencio, así que pensé que le ayudaría. Metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado. Mi hijo fue tan amable que me compartió una copia del informe. Marcus tuvo la decencia de parecer avergonzado al menos. Gerald desplegó el papel con una lentitud teatral. 0% coincidencia genética con Gerald Townsend. 0% coincidencia genética con Diane Townsend. Los jadeos resonaron por toda la habitación. Mi madre agarró la mano de Eleanor. 28 años. La voz de Gerald se elevó con furia vindicativa. 28 años llevo diciéndole a todo el mundo que algo no estaba bien, y ahora la ciencia lo demuestra. Se volvió hacia mi madre. Con el rostro contorsionado por décadas de resentimiento acumulado, me mentiste. Diane, le mentiste a todo el mundo. Y ahora toda la familia sabe exactamente qué clase de mujer eres en realidad. El silencio que siguió fue absoluto, y entonces empecé a caminar hacia el escenario. Tienes razón, Gerald. Mi voz estaba tranquila mientras subía a la plataforma y tomaba el micrófono de su mano. Se sorprendió tanto que me dejó. La prueba de ADN muestra que no soy tu hija biológica, y tampoco soy la hija biológica de mamá. La sonrisa burlona de Gerald se ensanchó. Unos pocos parientes intercambiaron miradas cómplices, pero no porque mamá tuviera una aventura. La sonrisa burlona vaciló. Me volví para mirar a la multitud. Los 60, cada persona que había recibido ese correo electrónico, cada pariente que había susurrado sobre mi madre durante años. Permítame presentarle a alguien. Asentí hacia la puerta lateral. Rachel entró, 28 años, cabello castaño, ojos marrones, una mandíbula que era inconfundible, innegablemente de pueblo. La sala estalló en murmullos. Alguien dejó caer una copa de champán. Marcus emitió un sonido ahogado. «Esta es Rachel Morrison», dije. «Nació 11 minutos antes que yo en el Hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. La noche que nací, hubo un accidente. Una enfermera capacitada confundió a 2 bebés después de bañarlos, y el hospital lo encubrió para evitar una demanda. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. La pantalla montada en la pared que había organizado antes se encendió, mostrando los informes de la confianza genética. El ADN de Rachel muestra una coincidencia del 99,97% con Gerald Townsend y una coincidencia del 99,98% con Diane Townsend. Dejé que eso se asimilara. Ella es tu hija biológica, Gerald, la hija que has estado buscando y que ha vivido en Massachusetts toda su vida porque un hospital cometió un error y decidió ocultarlo. La cara de Gerald se había puesto blanca. Miró a Rachel. Realmente la miró, y vi cómo se desmoronaban 28 años de certeza. Esta es Margaret Sullivan. Continué mientras Margaret se levantaba de su asiento en la esquina. Ella era la enfermera jefe esa noche. Ella tiene una declaración notariada que confirma todo lo que acabo de decirte. Los registros de turnos, el encubrimiento del hospital, todo. Margaret dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero clara. Señor Townsend, yo estuve allí. Lo vi suceder. Tu esposa nunca te traicionó. Nunca. El hospital nos hizo firmar a todos acuerdos de confidencialidad. Amenazaron nuestros empleos, nuestras pensiones. Lamento no haber hablado antes. Me volví hacia Gerald, cuyas manos ahora agarraban el borde de la plataforma como un hombre que intenta no ahogarse. Quería ciencia. Gerald, aquí está. Cada documento, cada firma, cada 11 minutos que cambiaron 2 familias para siempre. En ese momento, de pie en ese escenario con Rachel a mi lado, sentí algo que nunca había sentido en 28 años. Vindicación, no por mí, sino por mi madre, por cada lágrima que había derramado, cada acusación que había tragado, cada noche sin dormir preguntándose si su propio marido alguna vez le creería. Si esta historia te resuena, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. A veces la verdad tarda décadas en salir a la luz. Ahora, déjame contarte lo que pasó cuando Gerald finalmente entendió lo que había hecho. Gerald Townsend había pasado 28 años estando seguro, cierto de que su esposa lo había traicionado, cierto de que su hija era prueba de su infidelidad, cierto de que su sospecha lo hacía justo, que su crueldad estaba justificada, que la ciencia acabaría por darle la razón. Ahora la ciencia había hablado y había destruido cada cimiento sobre el que había construido su identidad. Miró a Rachel.
esta extraña con su mandíbula, sus ojos, su sangre, y algo en él se rompió. Miró los resultados de ADN en la pantalla, los números que demostraban que tenía razón sobre mi parentesco, pero catastróficamente equivocado sobre todo lo demás. Miró a Margaret Sullivan, cuyo tembloroso testimonio acababa de demoler 28 años de acusaciones, y luego le fallaron las rodillas. Gerald Townsend, el orgulloso, arrogante y seguro. Gerald Townsend se desplomó sobre la plataforma como una marioneta a la que le habían cortado las cuerdas. Se detuvo sobre una rodilla, con las manos golpeando el suelo de madera noble, y el pecho agitándose con respiraciones irregulares. «No lo sabía», susurró. «¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo?» Podrías haber confiado en ella. Mi voz era suave pero resonaba en la habitación silenciosa. Podrías haber investigado. Podrías haber buscado otras explicaciones en lugar de asumir lo peor sobre la mujer que te amaba. Pero el cabello, los ojos, la genética son complicados. Los genes recesivos existen. Los errores hospitalarios ocurren. Me acerqué, mirando al hombre que había convertido mi infancia en un campo de batalla. Pero elegiste la sospecha. Elegiste la crueldad. Durante 28 años, nos castigaste a mamá y a mí por un crimen que nunca ocurrió. Desde el otro lado de la habitación, escuché que arrastraban una silla. Marcus, silencioso, obediente. Marcus se levantó. Por un momento, pensé que saldría en defensa de su padre como siempre lo había hecho. En cambio, pasó por delante de Gerald sin mirarlo y cruzó hacia el lado de nuestra madre. «Mamá», su voz se quebró. «Lo siento. Debería haber dicho algo hace años. Debería haberlo hecho». Diane lo abrazó, sus lágrimas empapando su hombro, y Gerald permaneció de rodillas, viendo a su familia elegirse unos a otros por encima de él. Durante 28 años, mi madre había vivido a la sombra de Gerald Townsend, había soportado sus acusaciones en el desayuno y la cena, y en cada momento intermedio. Se había quedado dormida llorando más noches de lo que nadie sabía. Se había tragado su crueldad como medicina, diciéndose a sí misma que tal vez algún día él vería la verdad. Ahora la verdad estaba en todas partes, en pantallas y documentos, frente a un extraño que llevaba su sangre. Diane dio un paso adelante lentamente, con los tacones haciendo clic contra el suelo de madera noble. La multitud se apartó para ella. Incluso Marcus se hizo a un lado. Se detuvo frente a Gerald, que seguía de rodillas, con la cara empapada en lágrimas. Nunca lo había visto llorar antes. 28 años. Gerald. Su voz era firme, más fuerte de lo que la había oído nunca. 28 años. Me quedé porque te amaba, porque creí que algún día confiarías en mí, porque pensé que nuestra familia valía la pena luchar por ella. Gerald la miró. «Diane, yo...» Levantó la mano, interrumpiéndolo. «Todavía no. Aún no puedes disculparte». La habitación contuvo la respiración. «Me debes una disculpa frente a cada persona que recibió ese correo electrónico. Le debes a Tori una disculpa por cada cumpleaños que arruinaste, cada graduación que ignoraste, cada momento en que la hiciste sentir como si no perteneciera a su propia familia». Señaló a Rachel, que estaba de pie, congelada, cerca de la puerta. «Y le debes una disculpa a Rachel por ser el padre que merecía. Pero nunca tuvo...» Los hombros de Gerald temblaban con sollozos que yo no sabía que fuera capaz de hacer. No necesitaba que el mundo me creyera. «Gerald», la voz de mi madre se quebró en la última palabra. «Necesitaba que me creyeras, y nunca lo hiciste». Le dio la espalda y caminó hacia donde estaba Rachel. «Hola», dijo suavemente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Soy tu madre. Siento mucho que tardara tanto en encontrarte». A Gerald le tomó 3 intentos ponerse de pie. Marcus no lo ayudó. Yo tampoco. Tampoco nadie en esa habitación llena de parientes que hasta hace 10 minutos creían su versión de los hechos. Se aferró al borde de la plataforma, se incorporó y extendió la mano hacia el micrófono que yo había dejado. Su voz, cuando hablaba, era apenas reconocible. Ruidoso, roto, despojado de cada gramo de arrogancia. «Lo supe toda mi vida. Me equivoqué. 3 palabras. 28 años de retraso. Me equivoqué con Diane. Ella nunca». Su voz se quebró. Lo intentó de nuevo. «Ella nunca me traicionó. La acusé durante casi 3 décadas y me equivoqué». Me miró y por primera vez en mi vida vi algo más que sospecha en sus ojos. «Tori, te quité cosas que nunca podré devolverte. Tu infancia, tu confianza, el dinero que debería haber sido tuyo». Tragó con dificultad. «Te pagaré tus préstamos estudiantiles. Todos. No es suficiente, pero es un comienzo».
Entonces se volvió hacia Raquel, esta extraña que era su hija, esta mujer a la que nunca había abrazado, nunca conocido, nunca tenido la oportunidad de decepcionar. No sé qué decirte. Eres mi hija y nunca te he extrañado tanto. Tus primeros pasos, tus graduaciones, toda tu vida. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. Eso es algo que lamentaré hasta el día de mi muerte. Rachel también estaba llorando. Todos estuvimos en este punto, pero su voz era firme. Podemos empezar ahora, dijo. Si estás dispuesto a ser realmente un padre en lugar de un juez. Gerald asintió, incapaz de hablar. Mi abuela dio un paso adelante y le entregó un pañuelo de su bolso. Límpiate, Gerald, dijo, asintiendo con desdén. Tienes mucho trabajo por delante. Una semana después de la fiesta de compromiso, conduje a Springfield, Massachusetts. La casa era una modesta colonial, en un tranquilo suburbio, revestimiento blanco, contraventanas azules, un jardín de flores silvestres que claramente había sido el trabajo de amor de alguien, muy diferente a la finca de mi abuela o a la mansión del tutor de Gerald, pero cálido de una manera que esas casas nunca habían logrado del todo. Linda Morrison abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar. Tenía 56 años, el pelo rubio con mechones plateados y unos ojos azules, que eran un espejo exacto de los míos. Mirarla era como mirar dentro de una máquina del tiempo. Este era en quien me convertiría en 30 años. Tori. Su voz se quebró al decir mi nombre. He estado mirando tu foto toda la semana. Seguía pensando que estaba soñando. Me abrazó con un abrazo que olía a lavanda y a algo más que no pude identificar. Algo que se sentía imposiblemente como en casa. Nos sentamos en su cocina durante 4 horas. Me mostró fotografías de su infancia, de mis abuelos biológicos que habían fallecido hacía años, de la vida que podría haber tenido si una enfermera en prácticas no hubiera cometido un error. Me contó sobre su exmarido, David, mi padre biológico, que había muerto de cáncer hacía 3 años, sin saber nunca que Rachel no era suya. Solía bromear diciendo que Rachel tenía ojos de alma vieja, dijo Linda, secándose las lágrimas con un paño de cocina. Ahora entiendo. Eran tus ojos. Tori, siempre fueron tus ojos. También le mostré fotos de mi infancia. El bebé rubio en una casa llena de morenos. La chica que nunca encajó del todo. La mujer que finalmente había descubierto por qué. No quiero reemplazar a Diane, dijo Linda. Ella te crió. Ella es tu madre. Ella lo es. Estuve de acuerdo. Pero tal vez haya espacio para uno más. La sonrisa de Linda podría haber iluminado toda la casa. Me gustaría eso, dijo. Me gustaría mucho. 2 meses después, me casé con Nathan Miller en el jardín de rosas de la finca Whitmore, rodeada de luces de hadas y familia, tanto la con la que nací como la que me crió. Mi madre me llevó por el pasillo. No, Gerald. Mi madre. Llevaba un vestido color champán y mantenía la cabeza alta, con pasos firmes por primera vez en décadas. A su lado, yo llevaba un vestido de Vera Wang que ella y mi abuela habían insistido en comprarme. Un vestido de novia adecuado para una boda adecuada. Había declarado el ANER. Gerald se sentó en la segunda fila, callado y disminuido. No protestó cuando le dije que no me llevaría por el pasillo. No discutió cuando le expliqué que este era el momento de mi madre, no el suyo. Él solo asintió y dijo, entiendo. Fue un comienzo. Rachel estaba de pie con mis damas de honor, luciendo un vestido verde oscuro que resaltaba el marrón de sus ojos. Los ojos de nuestra madre, los ojos de Gerald. Había conocido a los pueblos propiamente en las semanas posteriores a la fiesta. Almuerzos tentativos y conversaciones cuidadosas que lentamente construían algo parecido a una relación. Linda Morrison se sentó en la primera fila de la sección de invitados, un lugar de honor. Ella me saludó cuando captó mi atención, sus propios ojos brillando con lágrimas. Mi abuela se levantó para brindar. Esta boda no se trata solo de 2 personas, dijo Eleanor, levantando su copa de champán. Se trata de 2 familias que finalmente encuentran el camino de regreso a la verdad. Se trata de una hija que se negó a aceptar una mentira y de una madre que esperó 28 años para ser creída. Me miró a mí, luego a Rachel, luego a Diane. A la verdad, dijo. Por mucho que tarde, a la verdad, la habitación resonó, y brindé por eso. La demanda duró 8 meses. Rachel y yo presentamos una demanda conjunta contra el Hospital St. Mary's, representados por un abogado especializado en negligencia médica que mi abuela había encontrado. Una mujer que se especializaba en casos de nacimiento injusto y que, según nos dijo con una sonrisa forzada, tenía un interés particular en las instituciones que creen que pueden encubrir sus errores. Margaret Sullivan testificó, con su declaración notariada respaldada por el registro original de turnos que había mantenido oculto durante 28 años. Los abogados del hospital intentaron desacreditarla.
citando su edad, su acuerdo de confidencialidad, su divulgación tardía. No funcionó. Documentos internos salieron a la luz durante el descubrimiento. Correos electrónicos entre administradores del hospital discutiendo el incidente. Memorandos sobre mitigación de riesgos. Una partida presupuestaria etiquetada como acuerdo de responsabilidad potencial que se había renovado silenciosamente cada año desde 1997. Lo sabían, siempre lo habían sabido, y habían pasado casi 3 décadas rezando para que nadie se enterara. Al final, el hospital optó por llegar a un acuerdo en lugar de enfrentarse a un jurado. $450,000 a cada familia para un total de $900,000. Una disculpa pública impresa en el periódico local. Mejoras obligatorias en sus protocolos de identificación de recién nacidos y la renuncia del administrador que ordenó el encubrimiento, quien se había jubilado hacía mucho tiempo, pero ahora fue nombrado públicamente. No demandamos por venganza, le dije a un reportero que apareció en las escaleras del juzgado. Demandamos para que ninguna otra familia pasara 28 años viviendo una mentira que un hospital podría haber corregido en un día. A Margaret Sullivan se le concedió inmunidad de cualquier responsabilidad personal a cambio de su cooperación. Me envió una tarjeta después, con su letra temblorosa pero clara. Gracias por darme una razón para finalmente decir la verdad. Puedo dormir ahora. Lo guardé en un cajón con mi certificado de nacimiento. El de verdad, la que decía 11:58 de la tarde, el que dijo la verdad. 6 meses después de la boda, Gerald me invitó a cenar, solo nosotros dos. Había elegido un restaurante italiano tranquilo en el centro de Hartford, no el club de campo, ni ningún lugar ostentoso, solo una mesa esquinera con manteles a cuadros, velas y botellas de vino. Se veía mayor que en mi fiesta de compromiso, más gris, de alguna manera más pequeño, como si el peso de su confesión lo hubiera disminuido físicamente. Quería agradecerle, dijo después de que hubiéramos pedido, por aceptar verme. No eres mi padre biológico, dije. Nunca lo fuiste, pero me criaste, incluso si lo hiciste mal. Se estremeció ante eso, pero asintió. Ahora estoy en terapia, dijo. Diane insistió. Bueno, sugirió con firmeza. También estamos haciendo terapia de pareja. Hemos estado separados, pero estamos intentando. Se quedó callado, buscando las palabras. Estamos tratando de averiguar si queda algo por salvar. Pensé en mi madre, en la forma en que se había plantado frente a él en la fiesta, exigiendo la disculpa que se merecía desde hacía décadas, en la fuerza que debió haberle costado considerar reconstruir después de todo lo que le había hecho pasar. Recuerdo cuando me enseñaste a andar en bicicleta, dije. Tenía 5 años antes de que supieras sobre él, antes de que decidieras que no era tuyo. Sostuviste el asiento y corriste a mi lado durante 1 hora hasta que lo conseguí. Los ojos de Gerald se llenaron de lágrimas. Lo recuerdo, susurró. Ese es el padre que necesitaba, dije. El que se aferró. Estoy dispuesto a intentarlo. Gerald, pero necesito que entiendas. El perdón es un proceso, no un evento, y tienes mucho trabajo que hacer. Asintió. Lo sé, y lo haré, por mucho que tarde. No lo perdoné esa noche. No estoy seguro de haberlo perdonado por completo todavía, pero elegí darle la oportunidad que mi madre nunca tuvo. La oportunidad de demostrar que podía cambiar. Rachel y Marcus se conocieron propiamente por primera vez en una cena familiar 1 mes después de la boda. Al principio fue incómodo. ¿Cómo haces una conversación trivial con el hermano con el que deberías haber crecido? El hermano que tuvo la infancia que debería haber sido tuya. Pero entonces Marcus mencionó que era alérgico a los mariscos. Espera, dijo Rachel. Yo también. Desde su nacimiento, el médico dijo que era genético. ¿Qué pasa con ser zurdo? Marcus preguntó. Rachel levantó su mano izquierda. De ninguna manera. Marcus se rió. Una risa de verdad, sorprendido y encantado. ¿Y la música? ¿Qué bandas escuchas? 30 minutos después, descubrieron que ambos amaban una banda de folk indie oscura, de la que nadie más en ninguna de las dos familias había oído hablar. Ambos odiaban el cilantro con una pasión inexplicable, y ambos tenían la costumbre de golpear el pie derecho cuando estaban pensando. «¿Esto es tan raro?», dijo Marcus, sacudiendo la cabeza. «Eres como un espejo. Pero ya sabes, una versión femenina», iba a decir más corto. Rachel le lanzó un panecillo, y por primera vez en mi memoria, una cena familiar y comunitaria tuvo risas genuinas. No el tipo de risa educada y forzada que mi madre siempre se había esforzado tanto en fabricar, sino la risa real, la que viene de personas que realmente están felices de estar juntas. Fue un pequeño momento, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. 3 meses después de la boda,
Diane y Linda se reunieron para almorzar. No estuve allí, pero mi madre me lo contó después, con la voz suave de la maravilla. Habían elegido un café a medio camino entre sus casas, un terreno neutral, como Rachel y yo habíamos hecho meses antes. Linda había traído fotos de la infancia de Rachel. Diane había traído fotos mías. Habían estado sentados allí durante 3 horas intercambiando historias sobre hijas que habían criado, pero no habían dado a luz. Me contó las primeras palabras de Rachel, dijo Diane, y le conté sobre el tuyo. Ambos lloramos mucho. ¿Fue extraño?, pregunté, conocer a la mujer que crió a tu hija biológica. Mi madre consideró la pregunta por un largo momento. Pensé que lo sería, admitió. Pensé que me sentiría, no sé, celoso, resentido, pero cuando la miré, lo único que pude pensar fue que ella amaba a Rachel de la misma manera que yo te amaba a ti, completamente sin cuestionamiento. Cruzó la mesa y me tomó de la mano. Perdimos 28 años, dijo, pero nos ganamos el uno al otro y ganamos la verdad. Eso tiene que contar para algo. Linda y Diane almuerzan juntas una vez al mes ahora. Se han hecho amigos, una amistad improbable nacida de la pérdida compartida y la conexión inesperada. Se llaman la una a la otra madre, y de una manera extraña, creo que les ha ayudado a ambos a sanar. Estoy sentado en nuestro nuevo apartamento ahora, un 2 dormitorios en una parte más bonita de Hartford, con espacio para la oficina en casa de Nathan y espacio para la guardería que pronto necesitaremos. Las paredes están cubiertas de fotografías. Mi día de boda con mi madre a un lado y Linda Morrison al otro. Rachel y yo en acción de gracias. Nuestra primera festividad juntos. Mi abuela Eleanor luciendo triunfante en su fiesta de cumpleaños el mes pasado. Nathan está en la cocina preparando la cena. Algo complicado con demasiados ingredientes. Últimamente le ha dado por cocinar. He estado pensando mucho en el último año, en la identidad, la familia y lo que significa pertenecer. Durante 28 años, intenté demostrar que era un Townsend. Me alisé el pelo rubio para que pareciera más oscuro. Aprendí a jugar al golf porque a Gerald le encantaba el golf. Estudié enfermería en lugar de arte porque era práctico, confiable, no algo que elegiría un huevo de cuco. Pasé toda mi vida tratando de encajar en un molde que nunca fue para mí. Ahora sé que nunca estuve destinada a encajar. Yo era la hija de otra persona, viviendo la vida de otra persona, llevando el ADN de otra persona. Pero esto es lo que he aprendido. El ADN no hace una familia. La mujer que me tomó de la mano durante las pesadillas, que me enseñó a leer, que se quedó casada con un hombre que la torturaba solo para mantener unida a nuestra familia. Esa es mi madre, no la biología. Amor. Nathan entra con 2 platos y una sonrisa cómplice. «Estás haciendo eso otra vez», dice. El pensamiento profundo mientras se mira a la nada. Me río y tomo el plato que me ofrece. En la mesa de café, entre una pila de libros de nombres de bebés y un diario de embarazo. Está la prueba que me hice esta mañana. Positivo. No sé el ADN de quién llevará este bebé. La mía, la de Nathan, algún eco de los Morrisons o los Townsends. Pero sé una cosa con certeza. Este niño sabrá que es amado desde el primer momento, sin condición, sin duda. Esa es la única prueba que importa. Si estás viendo esto y alguna vez te han acusado de algo que no hiciste por parte de un padre, una pareja, cualquier persona que debería haber confiado en ti, quiero que sepas que la verdad tiene una forma de salir a la luz. A veces lleva 28 años. A veces se necesita una prueba de ADN y una enfermera valiente con la conciencia culpable, pero sale a la luz. No dejes que la sospecha de nadie defina tu valía. Y si eres tú quien acusa, pregúntate, ¿vale mi certeza la pena de destruir a las personas que amo? Mi padre pasó 28 años estando seguro. Estaba seguro de que mi madre lo engañaba. Estaba seguro de que yo no era suyo. Estaba seguro de que su crueldad estaba justificada. Estaba equivocado en todo. La confianza es una elección. La duda es fácil. Pero 28 años de duda pueden destruir a una familia. 28 años de confianza podrían haber salvado la mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Consulta la descripción para más historias como esta.